Bueno, el tema que tenemos esta mañana es un tema que yo he tenido porque en cierto momento de mi vida pues parece que como a uno que le vengan muchos problemas a la vez, ¿no? Y a veces uno tiene que pararse y reflexionar y decir, jolín, esto tengo que recibir ayuda espiritual, ayuda del Señor para saber cómo tengo que enfrentarme a todas estas cosas, ¿vale? Entonces, el mensaje de esta mañana es un poco el resumen de las conclusiones que yo he sacado en base a esto, ¿entendéis? Y el tema pues es cómo enfrentarse a los problemas de la vida. Aquí todos los que estamos aquí ya superamos los 50, ¿no? Menos Óscar, que es un privilegiado. Pero bueno, todos pasamos de los 50 y lógicamente pues hemos pasado nuestros problemas en la vida, ¿verdad? Y a veces muchos, ¿no? Y bueno, pues hay problemas de toda índole, ¿no? Pero a veces hemos sabido enfrentarlos de una forma correcta y a veces no. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Totalmente. Totalmente, ¿no? Pero hoy os traigo un mensaje de parte de Dios porque el Señor en su palabra nos dice la forma correcta en la que debemos enfrentarnos a los problemas de la vida, ¿vale? La forma correcta de responder a ese tipo de situaciones que nos crean inquietud, nos crean dolor, nos pueden crear ansiedad, nos pueden quitar el sueño y nos pueden hacer tanto daño, situaciones difíciles de la vida. ¿Cómo tratar los problemas de la vida? De una forma correcta. Ese es el tema. Y para esto quisiera hacer una lectura que tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es una lectura un poco larga, pero hay una historia maravillosa y el Señor nos da unas pautas, unos patrones que si nosotros los seguimos nos van a ayudar muchísimo en la vida para poder afrontar todos los problemas que nos vengan. El texto está, como digo, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Son 30 versículos, vamos a leerlo de una forma rápida, pero por favor estar... Sí, 30 del 1, capítulo 20 del 1 al 30. Lo voy a leer rápidamente, pero estar atentos a lo que sucede aquí, ¿de acuerdo? Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros amonitas marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria y están en Ezezón Tamar, que es en Gadí. Josafat tuvo miedo y se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, aquí están los hijos de Amón y de Moab y los de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel
cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos y no los destruyera. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jezaíl, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Oíd todo Judá, y vosotros, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Sis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Después de consultar al pueblo, con el pueblo puso a algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón y Moab, y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de los montes de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando acabaron con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Josafat y su pueblo fueron a despojarlos, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos con alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era abundante. El 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, y allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Baraca hasta el día de hoy. Después todos los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había colmado de gozo, librándolos de sus enemigos. Y entraron en Jerusalén en la casa de Jehová con salterios, arpas y trompetas. Cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el terror de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Bueno, ya veis, la historia es un poco larga, pero es una historia apasionante, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 20, habla de un buen rey, Josafat. Es uno de los pocos buenos reyes que tuvo Judá. Y bueno, Josafat, sabemos que era hijo de Asa, que nació en el año 873-872 antes de Cristo,
y su reinado duró durante 25 años. Dice la Biblia que fue un buen rey, que hizo lo correcto delante de Dios. Y fijaros, aquí se nos da, digamos, el patrón de cómo enfrentar los problemas. El contexto nos dice que Josafat estaba haciendo las cosas muy bien y él había nombrado en cada ciudad, en cada fortaleza, había nombrado jueces para que los problemas que surgían entre la gente se resolvieran. Y todo iba perfectamente y todo iba bien y tenían paz y prosperaban. ¿Vale? Una buena situación, podríamos decir. De repente, en el versículo 20 nos dice que viene el problema. Y el problema es que 3 ejércitos poderosísimos, muy numerosos, no 1, 3, se están adelantando, avanzando el ejército hacia Jerusalén para hacer guerra, para matarlos, destruirlos, ¿no? Un problema muy grave porque estaba en riesgo sus vidas, ¿no? Vamos a ver en este texto la respuesta que va a dar Josafat a ese gran problema. Y vamos a ver digamos, 8 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentemos a los problemas de la vida. Quizás ahora, en este momento, estemos afrontando algún problema, ¿no? Fuerte, grave, importante. Porque problemas en la vida hay de muchos tipos. Laborales, de salud, familiares, en la iglesia, con amigos, infinidad de problemas. Y mi experiencia, yo tengo 52 años, mi experiencia en la vida es que si ahora no tienes un problema, en otro momento te llegará. Pero la vida es así. Estamos bien como pueblo de Israel y de repente nos viene una cosa que nos atemoriza, que nos asusta, que nos acongoja, que no sabemos qué hacer, que no nos preocupa, que en algunas ocasiones no nos deja ni dormir, que nos pone de mal humor. ¿Cómo tenemos que enfrentarnos a estas situaciones? Pues vamos a ver lo que Josafat hizo, ¿no? Que era un hombre que hacía lo que agradaba a Dios. Y eso nos va a servir mucho a nosotros, ¿no? Hoy en día. 8 claves. La primera es que tenemos que tener en cuenta que Dios se interesa por nuestros problemas. Sí, por los problemas de cada uno. Dios los conoce y se interesa por los problemas que cada uno tenemos en la vida, sean pequeños o sean grandes. Dios tiene interés. ¿Qué es lo primero? En los 3 primeros versículos del capítulo nos viene el problema, como hemos dicho, pero ¿qué es lo primero que hace Josafat? Cuando él ve que hay 3 grandísimos ejércitos muy poderosos que se acercan, que está en riesgo la vida de todo pueblo, ¿qué es lo primero que hace? Lo tenemos en el versículo 3. Se humilla y pide la dirección de Dios. Se humilló para consultar la dirección del Señor, ¿no? Delante del Señor. Hay un versículo, cuando estaba leyendo esto, me vino a la mente un versículo que me gustó mucho en Isaías 55:6. ¿Os acordáis de ese versículo? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Luego añade, deje el impío su camino y vuélvase al Señor, ¿no? Pero la idea de buscar al Señor cuando tenemos un problema. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. También el Señor Jesús dijo en Lucas 11:10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hermanos, y esto es verdad. No es una mentira, ¿eh? Esto es verdad. Todo el que busca al Señor, encuentra.
Buscar al Señor. ¿Por qué? Porque Él se interesa por nuestros problemas. Dios se interesa por lo que nos preocupa, por lo que nos hace daño. Dios se interesa por lo que a ti te hace daño, por lo que nos asusta, por lo que nos inquieta, por lo que nos provoca temor, ansiedad o sufrimiento. Dios se preocupa por eso. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. No podemos decir, no, Dios pasa de mí, estoy solo ante el problema. ¿Estoy solo? No. Lo primero que debemos saber es que los hijos de Dios tenemos al Señor y el Señor se preocupa por nosotros, ¿no? Y la prueba de esto más grande que tenemos es que Él dio su vida por nosotros en la cruz. Si Él no se hubiera preocupado por nosotros, no hubiera hecho ese sacrificio, ¿no creéis? Pero Dios se preocupa por ti y por tu problema. Y la muestra de esto es que Él murió por ti en la cruz, igual que por mí, ¿no? Lo primero a tener en cuenta, entonces, que hay que buscar, que Dios se preocupa por nuestros problemas. En segundo lugar, que Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que nuestros problemas. Fijaros, cuando buscamos a Dios y nos ponemos en contacto con el Señor por medio de la oración, estamos entrando en conexión. La oración es lo que nos pone en contacto, nos conecta con el omnipotente, con el omnisciente, con Dios, con el gran yo soy, con el eterno, con el poderoso. Por medio de la oración, es el vínculo que Dios nos ha dado, podemos ponernos delante del trono de la gracia y podemos clamar a Dios, ¿no? Al que es que no hay ya nadie por encima de Él. Es el más grande, el que lo puede todo. Nuestro problema para Él es insignificante. Todos nuestros problemas, por muchos que podamos tener, para Él no son nada. Incluso todos los problemas de todos los hombres, de toda la humanidad, juntos, delante de Dios no es nada. Porque Él es el eterno, el Dios todopoderoso, el que lo puede hacer todo. No hay nadie más grande que el Señor. Y por medio de la oración, fíjate, podemos ponernos en contacto con el Señor, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En tercer lugar, la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta, hemos visto que tenemos que buscar al Señor, que Dios es más grande que nuestros problemas. Y esto de buscar al Señor en el versículo 3, pues Josafat, que dice la Biblia que era un hombre que hacía lo que a Dios le agradaba, no era algo esporádico, que él lo hacía cuando tenía problemas. No. Él era una buena costumbre que tenía. Esto de buscar al Señor era una costumbre que él tenía cada día, ¿no? De buscar al Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es su madre el que le enseñaba. Sí. De buscar al Señor. Eso tiene que ser una actitud en la vida. Esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque, fijaros, cuando nosotros buscamos al Señor, el problema, Dios crece en nosotros y el problema se hace más pequeño. No sé si esto ha sido vuestra experiencia también, ¿no? Cuando nosotros buscamos al Señor, por medio de la oración decimos que colocamos nuestro problema delante del trono del Señor y entonces estamos enfocando el problema, lo estamos dirigiendo hacia el Señor. Y estamos enfocando la situación al Señor. Estamos presentándole a Él ese problema, esa situación, y al mismo tiempo estamos pidiéndole que Él intervenga, que Él ayude, que Él esté con nosotros para poder enfrentar ese problema, ¿no? Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando haya un problema es buscar al Señor. La primera palabra que tiene que salir de nuestra boca cuando enfrentamos un problema es la palabra Padre. Clamar a Él, ¿no? Señor. Pero para presentarle el problema.
Cuando hacemos esto, como digo, ya estamos colocando el problema delante del trono de la gracia. Dice el versículo 4 que se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también a todas las ciudades de Judá, y vinieron para salir y pedir ayuda a Jehová. Fijaros, Dios va a intervenir si se lo pedimos, si le buscamos. Dios va a intervenir. Pero muchas veces en nuestro problema involucra a otros hermanos. Y esto también lo hemos visto en muchos casos en la iglesia, ¿no? Porque los problemas a veces nos afectan a nosotros personalmente, afectan también a nuestra familia. Puede ser un problema familiar o un problema que nosotros tengamos una enfermedad que haga sufrir a nuestra familia, y también afecta a la iglesia, porque en la iglesia somos miembros los unos de los otros. Nos afecta, ¿no?, a nosotros, a la familia y a la iglesia. Por eso es maravilloso ver cómo Dios obra en la vida de muchos hermanos. Como cuando hay hermanos que se enfrentan a distintos problemas y buscan el auxilio, el socorro de Dios, Dios no los rechaza, sino que Dios les escucha y les ayuda. Y muchas veces el Señor utiliza esto para testimonio, para que crezca la fe en nosotros, ¿no? Y yo veo lo que Dios hace en la vida de Óscar, o de Francisco, o de Ramón, o de Rafa, cualquiera de nosotros, que está pasando por una situación difícil, y veo cómo Dios le ayuda, y cómo el hermano está fuerte, confiando en el Señor, y veo cómo Dios en su momento, en su tiempo, responde y le ayuda. Eso va a fortalecer mi fe. Aquí en este pasaje vemos algo muy importante que tenemos que tener en todas las situaciones, en todos los problemas que nos enfrentemos. Primero es que Dios va a intervenir. Si colocamos el problema delante de Él, Dios va a obrar, va a intervenir. Y muchas veces va a involucrar a otros hermanos para que te ayuden, para que oren por ti y para que Él sea glorificado. ¿Entendéis? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dios va a intervenir y muchas veces involucra a otros hermanos. El quinto punto es que Dios nos va a dar una solución a nuestro problema. Y vosotros estáis diciendo ahora, ¿y cómo es que Paco es capaz de decir esto? Lo digo así y lo afirmo rotundamente. Si nosotros cogemos el sexto punto es que tenemos que tener en cuenta son que toda la oración, cuando nosotros llevamos ese problema delante del trono de la gracia, delante de Dios, la oración tiene que estar centrada en Dios y no en el problema. Esto lo vemos también aquí muy claramente en el texto que hemos leído. Dice el versículo 6, Jehová Dios de nuestros padres. Fijaros, está llevando el problema, pero lo principal en la oración es el poder y la grandeza de Dios. Jehová Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos y dominas todos los reinos y todas las naciones? O sea, ¿no eres tú el grande, el poderoso, el que no hay nadie ya por encima de ti? Eso es lo primero, ese reconocimiento de que Dios es el grande, el sublime, el que no hay nadie por encima de Él, ¿no? Y es un reconocimiento del poder y de la fuerza que tiene el Señor, que Él tiene ese poder y esa fuerza para ayudarme en la situación en la que yo esté. Cuando nos enfrentamos a problemas, tenemos que centrarnos en Dios, no en el problema. Porque de esta forma, como decía, Dios crece en nosotros y el problema se hace cada vez más pequeño en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo reaviva nuestro discernimiento y nuestra fe. Y esto hace que Dios crezca en nuestra mente, en nuestro corazón,
y que el problema en sí mengüe. Y así Dios va transformando nuestra vida y en medio de los problemas. De esa forma es como Dios actúa en nuestra vida y nos va transformando y nos va modelando a la imagen de Jesús. El 7 punto es que la solución del problema se convierte en un acto de fe. Si hemos hecho todo lo que hemos dicho hasta aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Versículo 15. Alguien que lo pueda leer, por favor. Y dijo: Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey, Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Fijaros, cuando hacemos todo esto que hemos dicho, Dios toma el control. Ya no eres tú el que tiene el control de la situación, es Dios. Lo has llevado delante del trono de la gracia, lo has llevado delante de Dios, y Él no te va a dar la espalda, porque Dios se preocupa por nuestros problemas. Y si se lo pides, Él va a tomar el control. La batalla ya no es tuya, la batalla es de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo, a veces, por mi carácter, por mi forma de ser, quiero pelear la batalla, mi batalla. Y el Señor me ha tenido a base, tengo que confesarlo, hermanos, a veces a base de situaciones difíciles, de problemas, me ha tenido, estoy aprendiendo a descansar y dejar las cosas en manos de Dios. La reacción natural de un hombre cuando uno tiene un problema es intentar solucionarlo por uno mismo. Cuando uno hace, por ejemplo, tiene un problema económico y hay una persona que le debe dinero, uno hace lo posible por cobrar ese dinero que le deben. ¿De acuerdo? Pero hay situaciones, y estamos viviendo, por la situación que hay hoy en día en España, situaciones dramáticas. Porque la gente está en situación económica muy difícil, hay gente que le debe dinero y estamos viendo que la gente se toma la justicia por su mano. Y van a esa persona y la cogen del cuello y hacen barbaridades, ¿no? Porque la justicia a veces es lenta y no responde como debe de responder. Y queremos, nuestro instinto natural, también los creyentes, es algo que tenemos que tener en cuenta, es de solucionar por nosotros mismos los problemas, luchar por esos problemas. Cuando aquí vemos algo que rompe todos los esquemas. A mí esto me rompe los esquemas, hermanos. No sé a vosotros, pero esto es algo impresionante. Que cuando nuestro problema lo llevamos delante de Dios, entonces le pedimos al Señor ayuda, Él toma el control de la situación. Y ahora yo no tengo que hacer nada. Porque ya no es mi guerra, ya no es mi lucha. Ahora es Dios quien se hace cargo de esto, ¿no? Lo vemos aquí a partir del versículo 16 al 25, cómo Dios responde al problema, confundiendo unos a otros, a los ejércitos que querían luchar contra Jerusalén, contra Judá, y el rey Josafat. Vemos Dios cómo toma el control, y ellos, ¿qué tienen que hacer? No tienen que hacer nada, es que ni siquiera pelean. Lo único que tienen que hacer es lo que les dice Dios. Dios, ¿qué les dice que hagan? Tienen que salir adelante a cantar, a alabar al Señor. Pero no tienen que hacer absolutamente nada. El Señor crea una confusión entre los ejércitos, de forma que se confunden unos a otros y luchan entre ellos y quedan todos, absolutamente todos, exterminados. Fijaros, 3 días estuvieron recogiendo todo lo que, las joyas, ropas,
cosas de valor que llevaban, ¿no? Y encima recogieron un botín, de muchísimo valor. 3 días estuvieron recogiendo joyas y todo. No tuvieron que hacer y no tuvieron que levantar una espada, porque fue Dios, el Señor, el que peleó la batalla. O sea, la solución del problema se convierte en un acto de fe. ¿Por qué? Porque esto hay que tener mucha fe para hacer esto. ¿No creéis? O sea, cuando tienes un problema tan gordo que tu instinto es defenderte, tratar de acortar el tiempo, tratar de solucionar las cosas de tu forma, en tu manera, y luchas y te agobias por esto, hay que tener mucha fe para hacerle caso al Señor y quedarse quieto y confiar en Él y decir, Señor, esta ya no es mi guerra, ahora es tu guerra, tú vas a pelear por mí y tú me vas a defender y además me vas a dar la victoria. El octavo y último punto es los problemas, creo yo, después ya os comento, ¿no?, de algunas experiencias en este sentido, que los problemas pueden ser unas sendas maravillosas que el Señor permite para nuestro crecimiento espiritual, como en el caso del pueblo de Israel, que esto fue para ellos pues de gran bendición, ¿no? No solamente para ellos, sino para los pueblos de alrededor, que tuvieron temor, porque esto fue notable que Dios estaba con Josafat y con Judá, con su pueblo. Y todos los de alrededor se dieron cuenta de que Dios es un Dios poderoso. Y fue de gran testimonio. Pues para nosotros los problemas, y esto también es algo que tenemos que aprender, no lo tenemos que ver realmente como problemas, ¿no? Situaciones que no, porque tenemos un Dios que está por encima de todo y que se preocupa de nuestras situaciones. Y son sendas maravillosas que el Señor nos deja para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Porque, repito, el Señor lo que quiere es conformarnos un carácter en cada uno de nosotros como el de Cristo. Y ahí en el Sermón del Monte lo tenemos, ¿no? Ese carácter, manso, humilde, con paz, hasta lo máximo que quiere es que lleguemos a estar dispuestos a sufrir con Cristo. Eso es lo máximo, ¿no? Y todos los problemas que se nos presentan en la vida lo tenemos que ver de esta forma. Problemas en que si hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor nos va a ayudar, el Señor va a responder. Va a Él, si confiamos en Él de verdad de corazón, vamos a dejar en sus manos el problema. El problema, la batalla, nosotros vamos a estar en el problema aún, hasta que el Señor quiera, ¿no? Pero la batalla ya no va a ser nuestra, va a ser de Dios. Pero Él va a pelear. Y al final nos va a dar lo mejor para nosotros, que no siempre es lo que nosotros le pidamos. Pero Dios sí que nos va a dar lo mejor, lo que más nos conviene. Por eso la solución de Dios es siempre la mejor, siempre. Y tenemos que tener esa paz y esa confianza en el Señor, en el que Él va a obrar de esta forma. Yo solamente unas preguntas para terminar, ¿no? ¿Crees que a Dios le interesa tu dolor, tu sufrimiento, tu problema? ¿Crees que Dios es más grande que tu problema? ¿Crees que Dios quiere solucionar tu problema? ¿Estás dispuesto a dejar que Él lo haga a su manera, en su tiempo? ¿Estás dispuesto a rendir tu vida a Él? La respuesta a los grandes problemas yo creo que debe ser, Señor, no lo entiendo.
pero te voy a obedecer. Y te veré actuar en mi vida. Te voy a ver. Si te obedezco, te voy a ver actuar en mi vida. Y esto que me está pasando es una oportunidad para que me muestres tu poder en mi vida. Es una oportunidad para que yo aprenda, para conocerte mejor y para estar más cerca de ti. Es una oportunidad para conocer cuánto me amas y todo aquello que quieres hacer en mí. Así que, pues espero que sea de bendición para vosotros y que con la ayuda del Espíritu seamos capaces, ¿no?, de llevar las cosas delante de Dios cuando estemos en situaciones difíciles. Igual que el Señor me ha enseñado a mí, ¿no?, por medio de dificultades y problemas en la vida, pues estoy seguro que lo va a hacer en cada uno de vosotros. Bueno, en principio ahora nos queda